Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros en esta lección número 1 de la guía de estudio de Daniel, con la lección número 1 titulada De leer a entender. De leer a entender. Nuestro texto para memorizar, que lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Antes de comenzar a estudiar capítulo a capítulo el libro de Daniel, debemos reflexionar acerca de principios generales que nos ayudarán a comprender mejor el mensaje que quiere transmitirnos. Aquí está la estructura de la lección de esta semana. Vamos a estudiar su centro, Jesús, su estructura literaria, su diferencia con otras profecías, sus periodos de tiempo y su aplicación a nuestra vida. Vamos con el primer texto que se encuentra en Juan capítulo 5, verso 39, donde enfatizamos que Jesús es el centro del libro de Daniel. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De una forma u otra podemos ver una referencia a Jesús en cada una de las secciones del libro de Daniel. En el capítulo 1, Jesús, al igual que Daniel, dejó el cielo para vivir en la tierra y recibió sabiduría de lo alto. Lucas 2:52. En el capítulo 2, el reino de Jesús reemplazará a todos los demás reinos. El énfasis en el capítulo 3 es que Jesús caminó en el horno de fuego en medio de sus amigos. Y en el capítulo 4, Jesús retira a Nabucodonosor su reino por un tiempo para que comprenda que Él, Jehová Dios, gobierna sobre todos. En el capítulo 5, el juicio y muerte de Belsasar y la caída de Babilonia muestran la victoria de Jesús en el tiempo del fin. En el capítulo 6, el complot contra Daniel se asemeja al complot de los sacerdotes y fariseos contra Jesús mismo. El capítulo 7 relata cómo Jesús, el Hijo del Hombre, recibe el reino y reina sobre su pueblo. Capítulo 8 muestra a Jesús como el sumo sacerdote del santuario celestial. Capítulo 9, Jesús es el sacrificio del nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Y los capítulos 10 al 12 muestra a Jesús, el comandante en jefe, que lucha contra las fuerzas del mal y rescata a su pueblo. En otras palabras, Jesús es el centro del libro de Daniel. Ahora vamos a analizar la estructura del libro de Daniel. Daniel capítulo 2, verso 44 declara: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El libro de Daniel fue escrito en hebreo y arameo. La sección escrita en arameo abarca los capítulos 2 al 7. Estos capítulos tienen una estructura claramente paralela. Veamos aquí en este gráfico. Visión de los imperios mundiales, el capítulo 2. Está combinado con visión de imperios mundiales, el capítulo 7. Dios libera del horno de fuego, el capítulo 3. Se combina con Dios libera del foso de los leones, capítulo 6. Y juicio sobre Nabucodonosor, capítulo 4, está combinado con juicio sobre Belsasar, el capítulo 5. Tanto aquí como en las sesiones proféticas se muestra la soberanía de Dios sobre las naciones a través de la repetición. Él muestra el juicio de este mundo y el establecimiento de su reino eterno. Así que vemos la estructura del libro de Daniel, que es una estructura en la cual se repiten las cosas. Y como podemos ver aquí en este gráfico, muestra que Dios le gusta recalcar las cosas cuando son importantes, al igual que como José dijo el sueño del faraón, que el faraón soñó con dos tipos de vacas, unas gordas y otras flacas, y el mismo sueño se le repitió con espigas de trigo, unas que eran bien robustas y las otras eran muy delgadas. Así que ese es el mismo método que utiliza Daniel para presentar sus profecías en su estructura.
Vayamos aquí a otro gráfico que tenemos, donde podemos ver las diferentes profecías que se presentan tanto en el capítulo 2, se repite en el capítulo 7, una vez más se repite en el capítulo 8 y después en el capítulo 10 y 12, de una manera más abarcante. Su diferencia con otras profecías. ¿Cuál será la diferencia que tiene el libro de Daniel con otras profecías de la Biblia? Daniel 7:6 declara: después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, de 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fue dado dominio. Un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Este tipo de visiones irreales son una característica de diferencia a las profecías denominadas apocalípticas de las profecías clásicas. Aunque a veces contenían visiones y símbolos basados en cosas reales, las profecías dadas por el profeta como Isaías o Jeremías estaban destinadas a transmitir la palabra de Jehová. Su cumplimiento estaba condicionado por la respuesta de las personas. Véanse en el caso de Jonás, cuando fue a presentar la doctrina a Nínive. Los de Nínive se arrepintieron y al arrepentirse entonces la profecía no cayó sobre ellos. Sin embargo, las profecías de Daniel son incondicionales, palabra importante para que sepamos la diferencia entre la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Las profecías de Daniel son incondicionales, muestran el plan de Dios sobre las naciones, independientemente de la respuesta o actitud de las personas involucradas. Aquí estamos la diferencia entre las profecías clásicas y las profecías apocalípticas. Las clásicas son dependientes, son condicionales. Si las personas aceptan el mensaje, entonces no recibirán el castigo. Si usted acepta el llamado del Señor, recibirá su bendición. Sin embargo, las apocalípticas, no importa la decisión de las personas, van a ocurrir porque están basadas en eventos, ¿verdad?, que tienen que ver con la soberanía de Dios. Vayamos a la otra parte, que es sus periodos de tiempo. Algo muy importante para entender las profecías de Daniel es el hecho de que Ezequiel capítulo 4 verso 6 declara lo siguiente: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. ¿Qué aprendemos? Hay 3 formas principales de enfocar la interpretación de las profecías de Daniel. Tenemos 3 métodos de interpretación profética. El primero es el preterismo. ¿Qué significa esto? Todos los acontecimientos ocurrieron en el pasado, presuponiendo que Daniel se escribió en el siglo II a.C. El otro método de interpretación profética es el futurismo. Todos los acontecimientos ocurrirán en el tiempo del fin, en el futuro. Y por último tenemos el historicismo. Se presenta el desarrollo de la historia humana desde Daniel hasta el tiempo del fin. Como el libro de Daniel se escribió en el siglo VI a.C., debemos desechar la interpretación preterista. La interpretación futurista queda a libre imaginación de interpretación, por lo tanto no es confiable. Por eso que el método que utilizamos para interpretar el libro de Daniel es el método historicista. ¿Qué significa eso? Que las profecías se desarrollan desde la vida de Daniel hasta el tiempo del fin. Miren, la interpretación histórica de los símbolos de Daniel es consistente por diversas razones. La secuencia de los imperios repetidas en Daniel 2, 7, 8 es coherente con la historia. También los periodos de tiempo de los 1260 días o 490 años pueden aplicarse a la historia según el principio de día por año. Por eso vemos el texto de Ezequiel 4:6. Eran periodos muy cortos si se contaban de manera literal. Por eso había que aplicarle esta interpretación profética de que un día equivalía a un año. Jesús mismo aplicó Daniel 9, 26 y 27 a la destrucción de Jerusalén. Eso lo podemos ver en Mateo 24, 15 al 16 y en Lucas 21, 20 al 22.
Tanto los padres de la iglesia como los reformadores utilizaron el enfoque historicista, que es el enfoque correcto porque va acorde con la enseñanza bíblica. Y por último, muestra cómo Dios obra a lo largo de los siglos de la historia humana hasta consumar el plan de salvación. Su aplicación a nuestra vida. Veamos si el libro de Daniel es un libro relevante para nosotros que vivimos en el siglo XXI. Daniel 10:12 declara: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El libro de Daniel contiene lecciones importantes para las personas del siglo XXI. ¿Cuáles son esas lecciones? Bueno, la primera es que Dios es soberano en nuestra vida. Se preocupa por cada uno de nosotros. Nos acompaña especialmente en nuestras pruebas y tentaciones. Mientras Daniel oraba, Dios contestaba inmediatamente su oración. En otras palabras, Dios está atento a nuestras vidas. Otro punto importante es que Dios dirige el curso de la historia. Domina el flujo de la historia de una forma silenciosa y paciente, pero segura. Ejecuta sus planes en la historia de las naciones. En otras palabras, Dios es soberano. Y todas las cosas que suceden, ¿verdad?, no sorprenden a Dios, sino porque ya Dios sabe el futuro como el presente. Y por último, también Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo del tiempo del fin. Esa es otra enseñanza del libro de Daniel. No comprometamos nuestra fe. Permanezcamos fieles a nuestro compromiso con Dios. Seamos útiles al Estado y a la sociedad. Así como Daniel fue fiel en medio de una nación pagana, también a nosotros que profesamos ser cristianos y seguir a Dios, se nos da este libro de Daniel como modelo para que nosotros también podamos estar firmes de parte de la verdad, no importando las consecuencias y confiando en el poder de Dios. Elena Harmon de White, en su libro El Cristo Triunfante del 22 de junio, declara: el profeta Daniel describió los reinos que habrían de surgir y caer. Al interpretar al rey de Babilonia el sueño de la gran imagen, le dijo a Nabucodonosor que su reino sería sustituido. La grandeza y los poderes en el mundo de Dios tienen su hora. Un nuevo reino se levantaría y también tendría su periodo de prueba para determinar si su pueblo enaltecería al único gobernante, al único y verdadero Dios. De no hacerlo, su gloria se desvanecería y un tercer reino ocuparía su lugar, probado por su manifestación de obediencia o desobediencia. También habría de pasar y entonces un cuarto poder, fuerte como el hierro, habría de someter a las naciones del mundo. Esta palabra revelada por Dios, por el Dios infinito, a un hombre finito, registrada en la página profética y embosada en las páginas de la historia, declara de que Dios es el poder gobernante. Dios tiene el control, es soberano, y todos los reinos que gobiernan en el mundo están bajo su conocimiento. Nada sorprende a Dios. Bueno, espero que este resumen le haya sido de bendición a cada uno de los oyentes. Vamos a repetir una vez más el texto que debemos repetir todos los días, a ver si el sábado podemos decirlo de memoria. Hechos capítulo 8, verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Gracias por estar con nosotros en este resumen de la lección para esta semana a través de nuestro canal Escuela Sabática ADE, y esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Le invitamos siempre a suscribirse a nuestro canal, a darle click a la campanita, porque semana tras semana estaremos subiendo un resumen como este del libro de Daniel, y también estaremos dando un enlace para actividades interactivas en línea para que podamos practicar esta lección. También dejaremos en la descripción el enlace a esta presentación PowerPoint para que puedan compartir con sus clases y sus alumnos. Dios le bendiga. Su hermano y amigo Alexis Rodney estuvo con ustedes. Bendiciones.